que regular el micrófono porque si no la zambomba nos va a inundar. Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes, delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo del excelentísimo Ayuntamiento, delegado del rector magnífico de la UCA en el campus universitario de Jerez, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, amigos de la Academia, familia Martínez González, señoras y señores. Hoy es un día de alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número de esta Real Academia y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, amigos, colaboradores de la Academia, dignas autoridades, señoras y señores. Estamos llegando al final de un ciclo señero, el más veterano e ininterrumpido de nuestra Academia, puesto que Jerez siempre es una seña de identidad y una guía genética de nuestra institución. Son 4 décadas en las que en Jerez siempre se han descubierto matices, paisajes y se han incentivado a investigadores y creadores que han vivido en esta tribuna su puesta de largo o su consagración en el panorama cultural de nuestra ciudad. He de confesar que no es el caso del profesor y dibujante Domingo Martínez González, que hoy nos acompaña en el atril. En ninguna de estas acepciones, digamos, académicas, ni como debutante ni para consagrarse, puesto que su participación trasciende y acrecienta exponencialmente el prestigio de este ciclo. Una muestra de la dimensión intelectual del profesor Martínez es el hecho de que es con esta innovadora conferencia con la que ingresa en esta docta casa en su calidad de académico correspondiente. La inquietud de este creador, docente y maestro de maestros, le llevó a ser fundador de revistas, ilustrador, colaborador en medios de comunicación, diseñador, maquetador y autor de publicaciones en su Sevilla natal, en Madrid, en Jaén, en Cádiz o en Jerez, ciudad en la que se ha naturalizado. Las instituciones y firmas nacionales e internacionales que han contado con su participación son una muestra de un extensísimo, rico y variadísimo currículum. Medios de comunicación, Ayuntamiento de Jerez, instituciones de aquí de la ciudad, Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, fundador de la Real Escuela del Arte Ecuestre, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales o la Academia de Artes Escénicas y el Centro Andaluz del Libro, Casa de la Provincia de Sevilla, Reales Alcázares o la Consejería de Salud de la Junta, espacios de arte en Linares, el Museo Provincial de Jaén o bien el Ballet Nacional de Cuba. Si exquisita es su producción creadora, lo es igualmente su currículo académico, intelectual y profesional. Graduado en dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de su Sevilla natal y licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla, funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, profesor de Diseño, Dibujo, Medios Audiovisuales y Tecnología de la Información y de la Comunicación en el Instituto Padre Luis Coloma y en la Escuela de Arte de Jerez, de la que fue recordado y muy reconocido director entre 2004 y 2011. Coordinador de jornadas con dimensión internacional, miembro del Centro de Profesores de Jerez y colaborador didáctico. Y del mismo modo ha sido miembro de jurados, comisario de exposiciones y ha recibido singulares premios y distinciones. Finalmente, en su fructífera faceta de artista gráfico, forma parte, junto a su compañera de vida, Gabriela Diosdado Selma, de un extraordinario binomio, el dúo equipo creativo que está aportando al arte nuevas y valientes experiencias
a través de la estampación sostenible de técnicas no tóxicas y de la investigación y la recreación, paradójicamente secular, cotidiana y vanguardista. Es un aire fresco y renovador que mira al futuro con un proyecto compendiador, desafiante, madurado, que es un maridaje de ciencias, artes gráficas y creación pictórica. El despliegue gráfico se ha inspirado en esta plasmación interpretativa, muy en la línea del positivismo de Comte, del utilitarismo decimonónico de Betham, del integrismo constructivista de la bióloga Margulis o de la teoría de Gaia de la Tierra que vive, de Lovelock, o del experimentalismo naturalista a través de la tradición y el progreso. El producto se materializa en las litografías Kitchen Litho y Yotaku, que han recibido su bautismo visual analítico y crítico en Jerez, también en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, y en revistas como nuestra Queretanum, una auténtica primicia del número 6, Longos Imitaris, de la que estamos orgullosos, o grabado y edición y sorprendentes espacios expositivos en el Museo de Historia Natural de Nueva York, en el Centro Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca, en la Embajada de Japón en España y en el Grupo Internacional Yotaku Art Europe. El resultado ha sido una consecuencia derivativa del profundo conocimiento que el profesor Martínez González atesora tanto en arte y artistas de nuestra tierra como en el ecosistema humano y natural, comarcal y regional, su paisaje y sus gamas cromáticas, y el desarrollo de intervenciones plásticas, docentes, así como el progreso tecnológico, con ese pozo de tradición oriental tomada de los humildes pescadores del mar de Japón que equilibra elementos endémicos y artificiales. Este salto cualitativo y trascendente ha inspirado a Dúo Equipo Creativo en el proceso experimental lúdico y lúcido y de implementación de nuevos materiales que se encuentran en las técnicas del Yotaku, con unos resultados sobresalientes e innovadores, de sorprendentes texturas y colores. La medicina, la psicología y la sociología juegan en este tablero empírico montado sobre los cimientos de unas ciencias humanísticas y sobre la propia idiosincrasia grupal y cultural de un mundo dinámico e integrado y sin barreras geográficas. Por su indudable valía, por su vocación y servicio, Domingo Martínez se integró hace unos años ya en nuestro muy querido Centro de Estudios Históricos Jerezanos como miembro de número, y hoy lo hace en nuestra Real Academia como correspondiente por la provincia de Cádiz. Y con él viene a esta sala su dúo creativo y el bagaje de peso que aporta a nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, don Domingo Martínez González, para pronunciar su discurso de toma de posesión como académico correspondiente. Tiene la palabra. Concedida. Ahora, bueno, estaba empezando a agradecer primero, en primer lugar, a quien me ha hecho la introducción. Me preguntan que si estaba bien, digo casi todo, algunas cosas un poquito exageradas, pero bien. Y entonces, bueno, pues estaba simplemente dando las gracias a todas las personas que han tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros, a pesar del ambientazo que hay por ahí y de que hay muchas presentaciones, incluso de estar nuestro libro póstumo de nuestro querido Juan Pedro Simó y otras muchas cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, antes que nada,
para este breve saludo, permítame unas palabras a modo de introducción, ¿vale? Deseo mostrar ante todo mi agradecimiento por darme la oportunidad de contribuir al equilibrio de la tradición y la vanguardia, a la modernización de planteamientos vitales y al reconocimiento de las actividades culturales como motor de transformación social, facilitándome el acceso a tan respetable estamento, alejando así cualquier duda o reserva que pudiera albergarse sobre posibles posicionamientos inamovibles o en peligro de perpetuar anquilosadas ideas o retóricos discursos repletos de florituras o repetitivas verborreas trasnochadas. Quiero dedicar este momento a mi abuelo Domingo, porque es un hombre sin formación académica relevante, pero con el saber natural que ostenta la gente de buen criterio. Cuando indiqué a mi padre, barbero de profesión, que quería estudiar Bellas Artes, me requirió y me dijo muy serio: con lo buen estudiante que eres, tú no querrás ser de esos hippies que se ponen por la calle Sierpe tirados por el suelo pidiendo unas monedas, ¿no? Y entonces le dije: no, hombre, mi intención es ser profesor de dibujo. Él, sorprendido gratamente, me preguntó entonces que si podría llegar a ser catedrático. Y le dije que era una posibilidad, por lo que imagino que le hubiese hecho ilusión saber que me iban a nombrar académico. Bueno, sirva esta pequeña anécdota personal como un sentido homenaje a todos los abuelos que fueron y serán, que comparten su casa y mesa y sus buenas costumbres con sus nietos, usando las palabras de la académica Fátima Ruiz de la Saleta. Ingresar en esta academia me permitirá reivindicar de manera explícita y significativa la figura y el trabajo de cuantos dibujantes, publicistas, algunos de ellos por aquí hoy, han contribuido y diseñadores que han contribuido a engrandecer nuestra ciudad, logrando altas cotas de creatividad y compromiso social a través de su aportación expresamente lúdica y de un nivel profesional que merece un reconocimiento que traspase las fronteras del tiempo y el espacio, incidiendo en el incesante trabajo en este sentido del académico José Luis Jiménez. El pueblo gitano y su representación plástica también es un tema sobre el que trataré de avanzar, como ya planteé en su momento a nuestro añorado Andrés Luis Cañadas. Observar, discurrir e interpretar gráficamente han sido los mecanismos que me han movido vocacional y vacacionalmente a lo largo de mi vida. Pensar con las manos es la expresión verbal o escrita de una reflexión teórica sobre el devenir de la tecnología en los procesos comunicacionales y artísticos que vengo defendiendo desde hace tiempo y que hace poco me recordaba mi buen amigo Román Abello a propósito de una reciente iniciativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla para promover el pensamiento profundo, la creatividad y la autonomía intelectual. Ha llegado el momento de dejar registro formal y formalizado de estos testimonios plásticos a los que he recurrido reiteradamente en pos del aprendizaje personal, el disfrute estético de mi trayectoria artística y la responsabilidad profesional de mi carrera docente. Como dijo mi maestro y referente, el incomparable Antonio Mingote, en su discurso de recepción en la Real Academia Española de la Lengua, supongo que alguien ha descubierto en mí al menos cierta capacidad para la colaboración. Para mí supuso un enorme logro poder debatir y compartir páginas con Mingote cuando fui precisamente colaborador gráfico de ABC. Me hace ilusión recordar que mi admirado Teodoro Miciano también habló del grabado en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la opinión de la Fuente Ferrari en el sentido de que para Miciano el grabado era algo más que un oficio o un pasatiempo de aficionado, como es nuestro caso. Como planteó Francisco Antonio García Romero, Paco Antonio, al organizar la presente edición de Jerez Siempre, esta intervención estaba prevista al inicio únicamente como la participación de Dúo Equipo Creativo y mi persona como cronista para aportar un aspecto innovador al revisar con una perspectiva de futuro manifestaciones artísticas tradicionales. De ahí el tema del que pueden encontrar, como ha dicho mi presentador, información detallada en nuestro artículo homónimo Longos Imitaris, publicado en el número 6 de la revista Queretanum de esta academia. Podría resultar un tanto desubicado el tema de la estampación japonesa de pescados al tratar una jornada sobre las cartujas, ¿no? Pero viene perfectamente a cuento en estas fechas prenavideñas si tomamos en cuenta los villancicos que cantan si el río de Cartuja fuera de vino y luego, pero mira cómo beben los peces en el río. O sea, por tanto, vinculación directa y totalmente apropiada, ¿no? Los hermanos García Lázaro apuntaban en 2015 en sus artículos en torno a Jerez sobre la pesca en el Guadalete que una pista aproximada de la rica variedad de peces que poblaban las aguas de nuestros ríos podemos obtenerla en algunos textos del historiador jerezano Joaquín Portillo,
quien en varias de sus obras apunta a las que se pescaban a mediados del siglo XIX, cuando el curso bajo, desde el puente de Cartuja hasta el puerto de Santa María, se encontraba libre de presas y azudes y la carrera de la marea llegaba hasta las aguas arriba del monasterio. En una sesión anterior de esta misma jornada, el arqueólogo Diego Bejarano Guimúndez contextualizó la ubicación del movimiento, subrayando la singularidad del enclave como la convergencia de cruces de caminos, tanto terrestres como fluviales, por la que se constata que las riberas del río Guadalete actuaron como una vía de comunicación en época antigua, perfilándose así nuestra línea de trabajo: revisar procedimientos ancestrales para lograr innovaciones técnicas y de reconocimiento científico y estético. No crean que voy a establecer una conexión entre los caballos cartujanos y los caballitos de mar que nosotros estampamos, nada más lejos de mi intención. Sin embargo, sí voy a incidir en el concepto y la representación de peces, al ser el principal protagonista de esta jornada, un edificio de gran trascendencia religiosa y tradición cristiana. Ya era hora de que pusiera algo, ¿no? Dicen que en el ámbito espiritual los peces suelen simbolizar abundancia, fertilidad, renacimiento y prosperidad. El pez es un símbolo cristiano temprano que se utiliza como acrónimo para la frase griega Ichthys, que significa pez y que indica Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Nos cuentan que en los primeros siglos los cristianos perseguidos usaban el símbolo de pez para reconocerse como una especie de señal secreta, como pueden ver ahí. Si un creyente dibujaba una curva en la tierra y otra persona completaba el dibujo del pez con otra curva inversa, ambos podían saber que compartían la misma fe. Nos consta que este símbolo aparece frecuentemente en las catacumbas, grabado en lápidas o en frescos como testimonio de la fe cristiana primitiva. De hecho, cuando nuestra hija hizo su primera comunión, regalamos a los niños asistentes a la celebración unos pececillos en una pecera. Al principio solamente los sacerdotes entendieron el simbolismo, pero luego causó sensación el detalle. En la Biblia aparecen muchas metáforas y referencias a la pesca y a los peces, pero nuestro trabajo tiene otro origen y otra finalidad, ¿vale? William Morris se refiere en su obra, A pesar de los estragos del tiempo, a su texto En el arte de la gente, expresando que, de no ser por su arte, quién sabe cuán poco conoceríamos de tantos periodos. La pretendida historia ha recordado a reyes y guerreros porque destruyeron. El arte ha recordado a la gente porque creó. Manuel Ríos Ruiz, en 1994, en su Catavino de papel en Diario de Jerez, a propósito de nuestro compañero Luis Gonzalo, escribía: el arte nuevo ha quebrado la equívoca tradición y ha tenido el acierto de colocar esta vez las cosas en su sitio al dividir sociológicamente al público en dos clases de espectadores, los que entienden y los que no entienden ni entenderán nunca. Por eso se ha dicho que el arte nuevo es un arte de privilegio, de aristocracia instintiva. Quisiera insistir en la idea de que el arte no es algo totalmente subjetivo, como algunas corrientes nos quieren hacer creer. Es cierto que se podría decir que los criterios pueden estar basados en los gustos estéticos personales, inmersos en un contexto cultural de experiencias individuales o colectivas, pero no hay que renunciar a la búsqueda de la belleza, aunque sea meramente de índole compositiva. Francisco Bejarano, en el prólogo de la extraordinaria exposición La claridad de Carlos Laínez, decía: el arte es imaginación y sobre todo intuición, pero una y otra no pueden expresarse sin técnica, razonamiento, observación y tradición, aseverando que la modernidad, la innovación no es posible hoy sin el aprendizaje, el estudio y el conocimiento de las normas que hay que transgredir. Esa sabiduría acumulada durante siglos por los clásicos. En palabras de Bejarano, Jerez es una ciudad luminosa hasta en los días más sombríos del año. En mi caso, me asenté definitivamente en Jerez, recién casado con una jerezana, cuando me destinaron al Instituto Coloma, en el momento en el que el centro conmemoraba su 150 aniversario. Como miembro de aquel claustro, asistí a la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al instituto. Años después la recibí como director de la Escuela de Arte y eso también marca. Conocí los entramados artísticos de Jerez de la mano de F. Daza y los periodísticos a través de mi participación en los medios de comunicación. Mi vinculación en Jerez y su historia se afianza también al pertenecer al Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Ahora, jubilado ya de mi labor docente, pero no resignado al doce far niente, quiero recordar a Caballero Bonal en cientos y tantas carpas, cuando decía, la publicación que hicimos por el centenario de la Escuela de Arte, cuando decía: disponían al parecer de su tiempo, les estaba permitido emplearlo a su manera, incluso podían elegir desenvueltamente la opción de ser artistas.
Me gustaría hacer mías sus palabras cuando dice: el permanecer en la brecha te rejuvenece. El que no se quede callado, el que iguala el pensamiento con la vida, tiene ya mucho ganado para rejuvenecer. Nuestro recordado amigo Luis Gonzalo decía: al final, un todo eterno, salpicadas acuarelas, dando soltura a nuestros mismos laberintos, identificándome con aquellos galimatías pictóricos y verbales a los que nos tenía acostumbrados y que nunca dejaron de sorprendernos. Y Simone de Beauvoir venía a decir que la armonía entre dos personas nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. Pues en ello estamos. Por situar mi perorata en el contexto de la ciencia, las artes y las letras que da nombre a esta Real Academia, para ilustrar la imagen de portadilla de la presentación, que es la que han visto antes, citaré la exquisita frase: te sonríen las llanuras del mar, como traduce Francisco Socas la estampa del mundo primigenio recogida en el artículo que Ignacio F. Garmendia publicaba recientemente en Diario de Jerez, refiriéndose al himno a Venus, con el que abre una de las joyas de la literatura occidental, como es De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, la obra de Lucrecio en la que se recoge el credo de su maestro Epicuro. Por introducir un poco de ritmo, ya que me están haciendo la competencia por ahí, citaré la estrofa flamenca que recoge Pedro Caravante, nuestro Peri, en su publicación Dando el Cante, y que dice así: no para mi pensamiento de traerme tu recuerdo, como una ola rompiendo en el malecón del puerto. Como diría Pilar Paz Pasamar en su poema Del abreviado mar, como peces asustados se asoman mis pensamientos. Y ya que el mar era en Caballero Bonal otra de sus más perseverantes fijaciones poéticas, paso a presentar realmente mi intervención de hoy. Longos imitaris. Finge ser un pez gordo. Así hay quien traduce la reflexiva frase del poeta de lengua latina para referirse a quien quería presumir de algo o aparentar más de lo que era, y que resume a la perfección justamente lo contrario de lo expresado por la técnica de estampación conocida como yotaku, que practica dúo equipo creativo. Esta presentación, como ya hemos referido, tiene un detallado desarrollo en el artículo que publicamos en el número 6 de la revista editada por esta Real Academia Jerezana. ¿Por qué una pareja residente en Jerez utiliza una variante, me ha salido la S sevillana, se ve que estoy volviendo, una variante japonesa del grabado para comunicar sus inquietudes de investigación sobre los procesos no tóxicos en la producción de obra gráfica? La práctica de nuevos métodos de interpretación artística y de aplicación de materiales innovadores al trabajo creativo ha sido una constante en el desarrollo de intervenciones plásticas y docentes. El vertiginoso avance tecnológico, por un lado, y la continuada investigación sobre procesos tradicionales ha supuesto un contrapunto equilibrado de resultados evidentemente gráficos y satisfactoriamente teóricos. La preocupación por la salud de artistas que practican el grabado y por evitar riesgos en los procedimientos utilizados tradicionalmente, así como el respeto al medio ambiente, han movido a una importante cantidad de profesionales de escuelas de arte y universidades de todo el mundo a buscar alternativas menos tóxicas o sostenibles para la práctica artística en talleres, recibiendo denominaciones tan interesantes como green painting, incisiones sostenibles, grabado alternativo, en fin, un montón de eufemismos para ayudar un poco a la creatividad, ¿no? Dicho planteamiento ha sido durante muchos años nuestro leitmotiv y ha guiado nuestro interés en la búsqueda de soluciones adecuadamente razonables y razonadas en nuestro trabajo. Manuel de Rueda ya afirmaba en su libro sobre el grabado de 1761, pues porque Apeles pintó a Alexandro, la memoria de éste inmortalizó a Apeles. Hablaba, por tanto, de de memoria y diversidad creativa. Según nuestro compañero Juan Carlos Ramos Guadix, profesor de la Universidad de Granada, estos procesos tendrían como objetivo común la búsqueda de técnicas alternativas no perjudiciales para la salud del usuario ni para el medio ambiente. Eva Figuera Ferrer, profesora de la Universidad de Barcelona, afirma que el desarrollo industrial y tecnológico del siglo XX ha conllevado un notable incremento y transformación de los lenguajes artísticos, que también ha afectado al grabado, ampliando los recursos de los grabadores de una forma impensable en generaciones anteriores,
Recientemente, sin embargo, han aflorado interrogantes y reflexiones acerca de la sostenibilidad de los procedimientos y materiales que se utilizan, y se han valorado sus implicaciones en la salud del artista y en el medio ambiente. Hemos investigado los procesos de creación artística, ahí aparecemos en una fotografía de Pampillón, relacionados con esta temática y su implementación en el aula y en talleres de estampación, analizando de manera teórica y práctica técnicas denominadas no tóxicas, desde el libro de Ana Bellido sobre el grabado no tóxico en la escuela hasta cursos en el taller Antonio Saura de Fuendetodo en Zaragoza, pasando por la coordinación de grupos de trabajo en el Centro de Profesorado de Jerez, donde han intervenido como ponentes María del Mar Bernal, Jean Lorena, José Gallardo, Carlos Laine, Paco Aguilar de Grabula, Graciela Buratti de Argentina, etc. Experimentando con Lito Kitchen, enograbado y mordientes de Burdeos o de Edimburgo, y entrando en contacto con talleres pioneros como el de Emilia Isier, Edinburgh Printmaker, Henri Boer, l'Atelier de la Main Gauche en Toulouse, o el de Francesca Genna en la Universidad de Palermo. La grabadora Carolina Dieguez, en el prólogo del libro Vademecum del grabado, de Graciela Buratti, afirma que más allá de su carga histórica y estética, el grabado es nuestra forma de pensar en imágenes, de experimentar las formas y las técnicas para trascenderlas, asegurando que en su esencia de único y múltiple reside la posibilidad del juego y la diferencia, ligados desde su origen a la artesanía y a la comunicación. Esta obra, que pertenece a la serie Peces de Ciudad, un poco inspirada en Joaquín Sabina, pues hay por aquí quien la tiene, ¿vale? A la pregunta de por qué lo no tóxico o lo menos tóxico, responde que históricamente y en lo que al cuidado de la salud se refiere, el grabado no ha sido muy amable con el medio ambiente ni con los propios artistas, argumentando que, digamos, que no contábamos con los materiales ni con la tecnología para tomar los debidos recaudos, añadiendo que podemos ahora reducir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente y sensibilizar hacia el cuidado del mismo, y concluyendo que trabajar con la técnica de un modo menos abusivo es responsabilidad de todos. En este proceso de experimentación e implementación de nuevos materiales encontramos en la técnica Yotaku una solución muy interesante y sorprendentemente atractiva a la vez que lúdica, con unos indudables resultados demostrables que ofrecen una perfecta sintonía entre métodos tradicionales y planteamientos de máxima actualidad. Esto parece muy gordo, pero se va acabando, de verdad. En su blog Técnica de Grabado, María del Mar Bernal, profesora de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, planteaba el tema de manera que nos cautivó. Para nuestra exposición en el Centro Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca en 2016, escribió que se considera que el yotaku fue ideado en la era Tokugawa por guerreros japoneses, datándose la primera estampa de 1862. Para un buen samurái no era suficiente poseer las habilidades tradicionales de lucha y dominar las artes de pesca, sino que debía también sobresalir en las bellas artes. El arte de imprimir las siluetas de los pescados, yotaku, viene de la combinación de los kanji yo, pescado, y taku, frotar. La primera ocasión en la que presentamos algunas piezas experimentales con esta técnica fue el evento organizado en 2012 por la artista Patri Díez, denominado Wanted Sobrerealist, en la Sala El Pirata de los Caños de Meca, una colectiva que proponía una mirada diferente a la forma de hacer y entender el arte en sus múltiples disciplinas, como publicaba Diario de Sevilla el 23 de agosto de aquel año, participando artistas de países tan dispares como Cuba, México y España, compartiendo para la ocasión una dilatada y apasionada trayectoria que se unía para dar vida a un nuevo movimiento en un lugar lo bastante alejado de la sociedad y lo suficientemente cerca de la naturaleza como para convertirse en punto de encuentro. Ahí pueden ver algunos de los sitios donde hemos estado exponiendo, aquella primera ocasión en la Sala El Pirata, después una exposición bastante singular y bastante curiosa, después en Isla Cristina, en el Cid Garum de Isla Cristina, en las jornadas internacionales de encuentros de capitanes de Almadraba, y luego en la Universidad de Salamanca, iniciando las celebraciones de los 800 años de la Universidad de Salamanca. Bueno, el asunto traería cola, ¿no? O sea, a partir de aquel momento, bueno, como enclaves significativos en los que se han expuesto las piezas elaboradas por dúo equipos creativos, podemos destacar los baños árabes Hamán, Andalusí de Jerez, dentro del programa del año dual España-Japón 2013-2014,
el Castillo San Sebastián de Cádiz, el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca, para conmemorar, como he dicho, los 800 años de la Universidad Salmantina, el Centro de Investigación Tecnológica de La Cristina, participando en diferentes ediciones de los encuentros internacionales de Almadraba, en Alcalá de Guadaira, en el Puerto Deportivo y Centro Cultural de Costa Ballena con Ayuntamiento de Rota, Espacio Abierto Jerez, en el Cuartel del Mar de Chiclana, en la Sala Martínez de León durante la Semana de Cultura Japonesa de Corea del Río, Centro Cultural Artístico y Científico Luis Gonzalo de Cádiz, en el Acuario de Sevilla, en los Claustros de Santo Domingo y en un montón de colectivas, ¿no? Bien. Aquí hay una cosa que, bueno, hablamos de registro fiel, ¿no? En Andalucía, como siempre digo cuando alguien viene a ver nuestras exposiciones, y en general en regiones pesqueras, se tiende a exagerar el tamaño de las piezas capturadas en una jornada de pesca, algo que preocupaba especialmente a los pescadores japoneses por su rigurosidad y precisión. De hecho, como pone ahí, existe una plegaria que reza: Señor mío, permíteme capturar un pez tan grande que no tenga que volver a mentir a mis amigos. Por lo que localizar un método eficaz para registrar metódica y fielmente una pieza ha resultado ser una excelente solución para quienes investigamos el grabado sostenible. Ya queda menos. ¿Y lo animado que está? Esta es la portada del libro El beso de Judas, de Joan Fontcuberta, que es un artista bastante emblemático en los últimos años. Joan Fontcuberta titula a los peces de Enoshima a un capítulo de su libro El beso de Judas, y en él nos cuenta que en una localidad próxima a Tokio, los pescadores, al regresar a la costa, empapan de tinta y realizan sus propias estampaciones e imprimen con las piezas capturadas ese día, indicando que los peces hacen las veces de nuestras planchas de grabado. La presión sobre el papel les permite transferir su propia imagen, su tamaño, su silueta, la textura de sus escamas, la transparencia de sus aletas. Lo que podría considerarse un sencillo gesto de objetividad, al recoger con exactitud la huella del pescado sobre el papel, se plantea como la plasmación plástica del mismo con un grado de iconicidad extraordinario. Fontcuberta reflexiona sobre el tema afirmando que en el mundo contemporáneo las apariencias han sustituido a la realidad, de ahí el título del libro, ¿no? Averiguamos también que un viajero, al parecer europeo, que se encontraba recorriendo Japón, fue quien se interesó realmente por el carácter estético de este tipo de estampaciones al encontrarlas expuestas en las pescaderías niponas, colgadas en redes con el nombre, el peso y el precio escrito en la maravillosa caligrafía japonesa, desvinculando así las obras de la venta del propio pescado, ¿no? En antecedentes, podría decir, el origen podría haber sido las ganas de aquel samurái que quiso mostrar al emperador su asombrosa y mágica captura. Hoy precisamente leía algo sobre los samuráis y decía: en el corazón del guerrero hay un notable poeta. Maneja el pincel como si fuera un sable, con esa precisión que querían tener, pero de una forma mucho menos agresiva. Entonces dice, quiso mostrar al emperador su asombrosa y mágica captura como signo de buen augurio, pero la labor fue continuada por los nobles japoneses como demostración del tamaño de sus presas. Aquel acto cotidiano de las labores de pesca y venta del pescado se convirtió así en un interesante proceso creativo que llevó igualmente a los pescaderos a plasmar la realidad de sus capturas, y nos podemos imaginar las faenas de pesca de aficionados y profesionales invocando la plegaria tradicional que citamos anteriormente. O sea, por Dios que me salga algo grande. Bien, imagínense hasta dónde salen estas cosas. Referencias. Posteriormente hemos podido encontrar muchas referencias directas o veladas a este tipo de arte, como por ejemplo la imagen de esta secuencia del hombre de Okinawa, a la izquierda aparece, pero es cuando están haciendo la katana y demás, de la película Kill Bill de Tarantino, o incluso en un capítulo de la serie de dibujos animados Doraemon. Así que imagínense. El reconocimiento internacional. El término yotaku, frotar y pescado, aparece en la primera exposición celebrada en la Galería Matsuya de Tokio en 1955, pero descubrimos que donde adquiere una verdadera proyección internacional es en el Museo Nacional de Historia Natural de Nueva York, donde se inauguró una exposición en 1956 que se desarrolló del 21 de junio al 4 de septiembre, a cuya documentación tuvimos acceso por correo electrónico primero y presencialmente después, en nuestro viaje a dicho museo en diciembre de 2016, gracias a May Reismeyer, que era la
la responsable del departamento de investigación de la librería, o sea, de la biblioteca del Museo de Historia Natural de Nueva York, que nos recibió y dejamos un par de fichitos nuestros por allí. En la exposición de ciencia y arte, esta fue la documentación que nos pasaron en aquel momento, que está allí en la biblioteca, y en la exposición de ciencia y arte y otaku que se mostró en aquella ocasión en Nueva York, se exhibió una colección de 30 estampaciones japonesas de pescados compuestas por piezas como caballas, peces de roca, calamares, pulpos, lubinas, rayas doradas, gallo o salmón. Se afirmaba que aunque era prácticamente desconocido en aquel momento en Estados Unidos, el yotaku era una forma de arte japonés muy antigua que había decorado tradicionalmente paredes de restaurantes costeros, pescaderías y hogares de pescadores, señalando que había sido retomado por varios grupos japoneses que estaban tratando de desarrollarlo dentro de un nuevo género artístico. Se denominaba yotaku no kai o amigos de las impresiones de peces a quienes prestaron aquella exposición al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, un grupo de entusiastas pescadores que a su vez eran pintores, ictiólogos, trabajadores del metal, fotógrafos y grabadores de madera. Opinaban que los artistas del yotaku manejaban los pescados de la misma manera que un ebanista o grabador haría con un bloque de madera, usando tanto métodos directos como indirectos, tomando una impresión exacta del pescado. Según Francesca Lamonte, encargada de la época de conservación de pescado en el Museo Neoyorquino, el resultado se parece a las delicadas acuarelas o dibujos a lápiz y son tan precisos científicamente que los ictiólogos los investigan con una enorme curiosidad, aseverando que las impresiones son mucho más útiles que la fotografía en el estudio de las especies. Bueno, ¿y nosotros qué hemos aportado a esto si ya esto lo hacía otra gente, ¿no? Bien, hemos tratado de enriquecer y actualizar con materiales de las últimas vanguardias y avances tecnológicos e innovadores, compartiendo el conocimiento de la tradición japonesa del registro de imágenes por estampación para perpetuar de manera estética la memoria de las capturas. Se avanza en el sentido de que el pescado debe ser apreciado con la vista, con el tacto y también con el paladar. Durante nuestra participación en el programa oficial del Año Dual España-Japón, el entonces embajador del Japón en España, señor Satoru Sato, dijo que nuestro trabajo le parecía particularmente interesante y diferenciador porque recreaba la vida, aportando innovación compositiva al no limitarse a retratar cadáveres. De hecho, me dijo textualmente, se me acerca y dice, miren ustedes, yo he visto mucho yotaku en Japón, pero como el suyo ninguno. Digo, claro, ¿usted qué me va a decir si no lo está diciendo a nosotros, ¿no? Y dice, no, ustedes recrean la vida, hay movimiento. Y entonces, como los japoneses, y encima embajador de Japón en España, frase lapidaria, allí retratan cadáveres. Entonces, claro, a ellos no les interesaba la parte creativa, ellos decían, mira qué pez más grande he pescado, este pez, ya está. Pero nosotros es otro juego, ¿no?, lo que tenemos con esto. Bien, materia y materiales. Ahí van viendo, no sé si se puede leer, pero bueno, este es una palometa, van saliendo distintos momentos de... materia y materiales. Estar hablando de memoria cuando tratamos de peces podría resultar algo incongruente, ¿no? Pero la cuestión es dejar testimonio de las características verdaderas que permite el método. No nos referimos a arte comestible, aunque se pueda, sino registrable, sostenible y saludable, pues no produce residuos tóxicos significativos ni afecta de manera perjudicial a quienes practican la técnica. Esta es una platija, esta es una especie muy poco, nosotros no nos hemos encontrado muchas veces, pero nos resultó muy agradable de trabajar. Se han estampado de manera respetuosa muchas especies marinas y fluviales como mojarras, los iniciales fichitos, al principio decíamos fichitos porque eran pescaditos pequeñitos, ¿no? Sargos, rodaballos, pulpos, gallos de San Pedro, platijas, borriquetes, hurtas. Hurtas hicimos en Rota, cada vez que vamos a algún sitio pues procuramos hacerlo. Esta vez vamos a Granada, no sé qué haremos, pero... acedías, palometas, pargos, mantarrayas, bacalao, hasta enormes atunes, pero siempre tratando de aportar algún elemento que potenciara el carácter lúdico y estético de esta manifestación artística. Los textos cada vez son más pequeñitos, ¿no? Esta es... bueno, esto fue curioso porque... hemos dicho adaptación técnica y formal según la ocasión. Se han adaptado la forma y los planteamientos a los eventos. Esto el también académico Bernardo Paloma nos dijo, vamos a hacer una exposición en Diario de Jerez, toma unas tablitas
y me hacéis algo, y se llama, la exposición se llama Feliz Navidad. Y entonces hicimos esto. Entonces, bueno, pues a Gabriela se le ocurrió meter también parafina y tal y cual. Esto ahora mismo pertenece, bueno, está en la Universidad de Oslo, porque pertenece a Kjell Johansson, que es un amigo grabador y profesor de allí que nos acompaña muchas veces y que le entusiasma también nuestro trabajo. Bien. El color. El color, empezamos a emplear el color como recurso. Bueno, ahí hay una frase, porque esto fue parte del cartel de una exposición que hicimos en la Fundación Luis Gonzalo en Cádiz, y entonces pongo ahí una frase que decía: azul, índigo en el pergamino, de Luis Gonzalo. El papel como parte de la obra. Ese papel está hecho a mano por nosotros y forma parte también de otro proceso. Bueno, se han manejado papeles como Kozo, Gampi, Tengujo, Minomitre, Kawasaki, Zarai, Arakagi, Minote, Osho, Lotka nepalí, Himalaya Washi o Imbe, así como otros realizados por nosotros con fibra natural de Mitsumata, Lotka, cáñamo o esparto y tratado de forma artesanal, variando el gramaje considerablemente desde los habituales de 30 a 45 gramos hasta los de 60 u 80 gramos, al margen de los típicos de grabado como Hahnemühle, Guarro o Kedi Papers. Otra actividad didáctica diferenciadora fue la participación en talleres de papel fabricado a mano en El Viajero Alado en Puerto Real, con Juan Barbé, ingeniero y maestro papelero, de quien recomendamos encarecidamente su libro sobre recetas papeleras. En la última edición del curso Libro de Artista con Yotaku, en noviembre de 2017, explicamos cómo estampar utilizando el papel fabricado en el propio taller con tinta de calamar sobre pescado de la localidad costera. Y luego el entintado. El entintado, ahí ven dos imágenes, la 25 dice expresividad de los ojos. Es fundamental la expresividad de los ojos. De hecho, en Japón lo que únicamente realmente los puristas te dejan solamente que toques el ojo. Una vez estampado, solamente que le hagas el ojo, porque el ojo normalmente no sale, ¿no? Entonces, la tinta no tóxica se utiliza con intencionalidad expresiva. Los ojos son algo esencial. Y luego la composición, ¿no? Esta composición pues nos parece interesante, es lo que decíamos, que jugamos con esa vida, con esa composición, no solamente con retratar un bicho, ¿no? Bien, entonces el planteamiento del movimiento postural es muy significativo para determinar el dinamismo. Nos dijeron en alguna ocasión, dice, se nota que sois del sur porque ponéis a las piezas a bailar, ¿no? Bueno, esta otra serie de atrevimientos, ¿no? Últimamente hemos introducido también algas recogidas en el litoral roteño, principalmente, y otros elementos decorativos, incidiendo en el concepto de hábitats imaginados o acrobacias acuáticas, realizando composiciones que convertimos en juegos visuales de disfrute estético que sirven igualmente para reflexionar sobre el entorno y los comportamientos respecto a los nuevos modos de creación que representan existencias híbridas. Esa frase tan rimbombante no es mía, esa de nuevos modos de creación que representan existencias híbridas fue expresada sobre el novedoso arte contemporáneo, fue expresada por Maribel López, directora de Arco Madrid 2025 en la inauguración de Arco. Entonces nos parecía que tenía algo que ver con nuestro trabajo. Luego intervenciones. En nuestros planteamientos plásticos introducimos valoraciones estéticas como sombras o superposiciones, mostrando así la fragilidad y transparencia del papel, manteniendo las rugosidades que aportan contenido y verosimilitud al proceso técnico. Hay una forma también que para hacer que el papel esté totalmente plano, pero a nosotros nos parece que es más interesante que recoja ese carácter, porque claro, se recoge parte de la vida, ¿no? Títulos sugerentes. Series como Dubitativa Pesca, donde están los dos, estos son pez ballesta o pez tambor o pez cochino, como dicen en Chipiona, y esto realmente forma parte de una serie de 3. En una está ahí dudando si pica o no, en otros 2, en otros 3. Entonces, los peces ballestas se replantean picar en los anzuelos de las cañas de pescar y eso nos hace reflexionar sobre la vida en el mar también. Y luego el 30, pues reproduciendo el movimiento, recreando la vida submarina. El estudio del plástico movimiento de los tentáculos del pulpo nos permite recrear la vida submarina, como ya hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Bueno,
Viaje creativo de ida y vuelta. Las incursiones caligráficas realizadas para el tríptico de la circunnavegación, estas dos obras pertenecen al tríptico de la exposición Circunnavegatio en la Sala Antiquarium de Sevilla, una exposición comisariada por Antonio Mejía Acosta y María Regla Prieto en conmemoración de la gesta de Magallanes y Elcano. Y entonces ahí, muy de fondo pero muy perdido, se pueden ver algunas frases de los cuadernos de bitácora o de las islas por las que pasaron o los océanos por los que pasaron. Y ahí representamos, pues en este primero era como la salida de que 5 naves salen del puerto y luego vuelven solo 2, pero vuelven cargadas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma pues tratamos de hacer ese tipo de cosas. Y el otro, bueno, pues son las discusiones de Magallanes y Elcano, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo ese tipo de cosas pues vamos haciendo un poco de historia. Este para mí es muy, muy significativo porque, bueno, me faltaba alguien muy próximo y aparecen los peces agujas, ¿eh? Entonces los peces agujas se convierten en un homenaje a la afición a la costura de nuestras ascendientes. Entonces me pareció muy, muy significativo. Bueno, concienciación y reivindicación. La concienciación por la reivindicación del bienestar animal y las condiciones medioambientales ha marcado el carácter de las intervenciones plásticas, como quedó patente, por ejemplo, en la exposición Un océano en movimiento en el Acuario de Sevilla, y hace que se amplíe el campo de búsqueda de sostenibilidad y características saludables en nuestras investigaciones. Bueno, esos tienen muchas historias, pero creo que hablan por sí solos, ¿no? Bien, en cuanto a la difusión y al aprendizaje desde distintas perspectivas, hemos de señalar la pertenencia a la asociación Yotaku Art Europe, algo que nos ha mantenido al día de las formas de acercarse a esta técnica japonesa que cautiva a artistas de todas las partes del mundo y que propicia encuentros como el celebrado en l'Île-de-Roi, los encuentros europeos sobre el arte de Yotaku en 2024, donde aparecemos en aquella publicación también. ¿Vale? Bien, vamos llegando a las conclusiones. En otras ocasiones hemos afirmado que ya se ha entendido como una forma de acreditar una captura como elemento de estudio científico o parte de un ritual espiritual, ancestralmente se obtiene el alma o al menos la memoria registrada de unos seres que, siendo ya inanimados, nos sugieren con su huella frotada en el papel una existencia estética y una presencia reveladora de su perpetuo recuerdo en agradecimiento al fruto de las aguas. En el proceloso camino seguido en pos de la no toxicidad de los procesos de grabado, nos encontramos con aseveraciones tan antiguas como la del alquimista, médico y astrólogo suizo Teofastro Paracelsi, cuando indica que todo es tóxico y nada es tóxico. Entonces, bueno, entonces ¿en qué quedamos, no? Pues ya que solamente la dosis hace el veneno, como recoge el argentino Pablo Delfini en su blog sobre grabados menos tóxicos, pero no hemos conocido otra técnica en la que sea posible consumir la matriz del grabado. O sea, que este grabado, el pescado luego puede consumirse teóricamente. Ahí tienen dos, una como figuración de una captura, e introducimos también algo de pesca. Si se dan cuenta, bueno, ya conocen nuestra obra, pero si se dan cuenta son 2 papeles, entonces para que vean la delgadez, el escaso gramaje del papel para que se pueda traslucir el otro que está detrás, ¿no? Bien, en la generalidad de aplicaciones de la técnica de Yotaku en sentido estricto, el pescado puede ser preparado para su consumo tras la estampación al tratarse de una tinta al agua, el elemento fundamental para la obtención de la imagen, cuya impronta se registra en papel de arroz o similar manipulado de forma natural. Se trataría, por tanto, de la prueba evidente de la no toxicidad del proceso. Y ahí pues hay uno que hemos utilizado recientemente también. Bueno, experiencia divertida. Durante muchos años se ha formado a mucha gente para que tratasen de mejorar el mundo, o al menos para tratar de hacerlo algo hermoso. Por lo menos a eso hemos intentado dedicarnos, ¿no? Eso hemos puesto nuestro empeño. Esta experiencia creativa se trata tanto de un registro documental como de una forma divertida de enseñar en las escuelas a reconocer las especies marinas, como hacen en Japón, con peces de plástico, para que el alumnado de los primeros niveles educativos
reconozca los diferentes tipos de pescado. Cada uno tiene su dificultad. Ahí hay dos que son más fáciles y uno que es más complicado. Bueno, continuando con las conclusiones, en estos años hemos constatado que el yotaku se viene trabajando en muchas zonas costeras de distintos países de todo el orbe. Estuvimos hablando de este tema con Rachel Ramírez, quien defendió su tesis doctoral en 2014 sobre el yotaku y sus orígenes en relación al arte y a la ciencia en la Universidad de Oporto. En nuestro país también han practicado esta técnica de manera personal artistas como Victoria Raval, Antonio Navarro, José María Ferrarios o el colectivo Peixes de Tinta, Esteban Fuentes y Esteban Bernardes, y ha sido incluso utilizado por artistas como Keral Antú para diseñar piezas de branding para una imagen corporativa. Colecciones. Bueno, aquí hay gente que tiene grabados nuestros por regalo, por compra, por adquisición, por un montón de cosas, por compromiso. Bien, entonces poseen piezas de yotaku realizadas por dúo equipo creativo, multitud de instituciones y particulares, desde el propio Museo Nacional de Historia Natural de Nueva York hasta Casa Falconieri en Cerdeña, pasando por Edinburgh Printmaker, el atelier de Le Main Roche en Toulouse, embajadores de Japón en España, la Universidad de Salamanca o, como he dicho antes, el profesor de grabados que es Johansson de Oslo, por citar solamente algunos casos relevantes, porque si no estamos aquí complicando. Nuestras obras han formado parte incluso del proyecto cinematográfico Mañana, del director Manuel Aguilar Luque en San Sebastián. Aquí hay otra obra que conocerán algunos por aquí. Otros derroteros. Como es bien sabido, la ordenación con parámetros rigurosos asfixia la creatividad vital, por lo que es hora de tomar otros derroteros y hemos avanzado probando otros elementos vinculados al color y otros materiales que proporcionan texturizaciones o imprevistos aleatorios que sacudan la sensibilidad y nos distancien de miméticas resoluciones. Ahí no sabíamos si el pez era volador o no, pero por si acaso le dejamos la jaula abierta por lo que pudiera pasar, ¿no? Pero bueno, es una forma divertida. Y el otro, pues bueno, previamente se dice que se puede comer antes, o sea, después, pero ahí fue antes. Pero bueno, entonces se titula Espinoso Tema y con eso salimos ganando, ¿no? Bien. Con todo esto queremos lanzar un mensaje. Bueno, decía María del Mar Bernal, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, comenta en su nuevo libro sobre la estampación lo siguiente: cambian los soportes, por lo tanto es otra forma de poner. Cambian las tintas y los procesos. Algunas veces la propia tinta del pulpo nos ha servido para estampar, con lo cual es todo mucho más natural. Luego hay limitadas posibilidades compositivas, ¿no? Las estampas, sigue María del Mar Bernal diciendo, las estampas antes editables pueden ser únicas o reunirse en metaediciones infinitas. Esto también hay gente que tiene algunas de estas cosas y que habéis conocido. Bueno, conectividad comunicacional. Esto es una persecución simulada. Realmente este tipo de peces no se comporta así, pero nos parecía más interesante hacer este juego visual, ¿no? La supuesta conectividad comunicacional. La supuesta recreación de escenas marinas nos permite transmitir nuestros propios mensajes estéticos. Paco Pérez Valencia dijo de esta obra que aportaba poética reflexión. Pues fantástico, ¿no? Esto no es que me esté saltando partes, es que son las imágenes, ¿no? Pero ya queda muy poquito, ¿no? Bueno, futuro. Parafraseando a David Bowie, podríamos decir que no sabemos hacia dónde vamos ahora, pero prometemos que el viaje no será aburrido. Entonces ahí esto es como un yotaku intervenido, ¿no? Ahí hemos estado ya poniendo parte, y también es una especie de homenaje a Anglada Camarasa que tenía unos peces de una forma muy singular, ¿no? Y esto es de lo último que habíamos presentado. Bueno, o complementariedad. Como dice Herman Melville en Moby Dick, trataremos de lanzarnos a los mares del mundo resueltamente ambos cogidos de la mano. ¿Y ahí de alguna forma? Bien. Arte contemporáneo comprometido. Estas son dos, bueno, esto es una pieza que totalmente se sale de lo que habitualmente hace. Ahí se ve la visión de los profes de dibujo haciendo el hexágono y tal. Y bueno, y lo de dentro no son letras, sino son números
japoneses, ¿no? Con lo cual, pues, jugamos con esa historia. Entonces, concluiremos diciendo que lo que se inició hace siglos por pescadores y pescaderos orientales ha llegado a convertirse en nuestros tiempos en una manifestación de arte contemporáneo comprometido que incorpora las recientes tendencias en respeto al medio ambiente, de seguridad en el trabajo y de eliminación de riesgos para la salud, promoviendo así prácticas de desarrollo sostenible con la consiguiente facilidad de implementación y actualización de técnicas tradicionales que estaban llamadas a desaparecer. Y decía yo al principio que no quería floritura. Bien, pero sí hemos tratado de dejar nuestro propio sello, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de plantear, ¿no? De alguna forma, dejar un poquito de huella de lo que hacemos. El reconocimiento a la investigación, lo que hacemos es que la experimentación ha sido una constante en nuestro, vamos, que ha tenido su reconocimiento en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hemos actualizado las técnicas tradicionales llamadas a desaparecer. Y también ahí tenemos dos cosas. El primero es un Jetaku intervenido. ¿Ven lo que decía de la importancia de los ojos también y demás? Que es muy significativo. Y además estamos estableciendo algo más allá, estamos interviniendo ahí. Y bueno, esta es lo de la derecha es una libretita que tenemos donde le voy pidiendo a distinta gente que me vayan poniendo cosas y tal. Y eso es el agradecimiento que el embajador de Japón en España, el señor Takahiro Nakamae, pues en las jornadas que organizó la Universidad de Cádiz recientemente en los claustros de Santo Domingo, pues nos agradecía nuestro trabajo y pues está mirando ese texto una gallineta pues asombrada, ¿no? Un poco así sorprendida, ¿no? Bien. Bonito final. Bien, este es el final de un bonito, ¿verdad? Entonces nos parece. Entonces, bueno, la parte final de un bonito facilita en este caso un buen título y una singular despedida. Permítame concluir con estos versos de Rafael Alberti. Y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. Dejadme ser, salineros, granito del salinar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Domingo, por tan brillante y novedosa conferencia. Utilizando tus consideraciones, el Jyotaku contemporáneo ha trascendido su origen. Se utiliza en museos, aulas y estudios artísticos, ofreciendo una mirada precisa y poética del mundo acuático. Muchos artistas recurren a métodos respetuosos con el medio ambiente, empleando moldes o reproducciones que preservan la vida del pez sin renunciar a la fidelidad del detalle. Con el tiempo, esta práctica ha pasado de ser un simple método de registro a convertirse en una forma de arte. Los artistas comenzaron a experimentar con tintas de color, composiciones más elaboradas,
y detalles que resaltan la belleza natural del pez, las escamas, las aletas y hasta las imperfecciones. Hoy existen dos estilos principales: la impresión directa, donde se entinta el propio animal, y la impresión indirecta, que permite añadir capas y matices más delicados. En la actualidad el Gyotaku se utiliza tanto con fines artísticos como educativos y científicos, porque ofrece una representación precisa de cada especie. Además, muchas versiones modernas se realizan sin dañar al pez, usando plantillas, moldes o impresiones digitales inspiradas en la técnica tradicional. Como hemos visto, con el paso del tiempo, esta práctica utilitaria evolucionó hacia un lenguaje artístico propio. Y en la actualidad, y como has comentado, se distinguen dos enfoques fundamentales: la impresión directa y la indirecta, que permite una elaboración más minuciosa, cercana a la pintura. En definitiva, el Gyotaku nos invita a contemplar el encuentro entre arte y naturaleza, una huella detenida en el tiempo donde la memoria del mar queda impresa con asombrosa delicadeza. Muchas gracias de nuevo por tan sobresaliente exposición. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el día de mañana, viernes día 12, para asistir al concierto de Navidad que celebraremos junto al Cabildo Catedral de la Diócesis de Acidonia Jerez, en la Catedral, con la intervención del CEM Santa Cecilia Orquesta Joven de Chiclana, bajo la dirección de don Jesús Gundín Escalante, profesor del Conservatorio de Chiclana, quien asimismo realizará la presentación del concierto. Antes de despedirnos, vamos a mostrar la obra que ha donado a la Academia el nuevo académico, y al que le estamos muy reconocidos por ese gesto. Así que... Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Hasta mañana, si Dios quiere. Los troceáis. Lo más grande que hemos hecho han sido el Q, el Gary, allí nos lo dieron, nos sacaron, vamos a sacar uno, pero no de los grandes, ¿vale? 1,70 m. 1,70 m.